Y estamos con el comentario entonces de José Luis Mendoza. Muchas gracias, Felipe. Un abrazo cordial a todos nuestros compañeros. Don Álvaro Arbelo Hijo, quien dio inicio oficial a este gobierno en la mañana tempranito con un excelente comentario. De hecho, parte de los temas que trató trazan la pauta. Hoy es un día para analizar la forma en la que vemos el inicio de este diálogo. Y de nuestra parte, obviamente ya con los compañeros habiendo analizado algunos vectores, algunos puntos de vista que son claves para entender esto, solamente voy a agregar lo siguiente a ese tema para pasar a otro. No se va a una mesa de diálogo a imponer, se va a una mesa de diálogo a ceder en algunos aspectos que se pueda, a tratar de convencer o de lograr coincidir en puntos importantes. Algunos de los modelos nacionales más exitosos del mundo surgieron de zonas del mundo, de países, de regiones, que estaban compuestas por grupos muy distintos. Ayer, por curiosidad de la vida, mencionamos de manera incidental o accidental, tanto don Álvaro, un servidor, y no recuerdo si más adelante mencionamos el caso de Suiza, o el caso de Holanda, que no se llama tampoco Holanda, que es Países Bajos. Da la casualidad que ambas naciones son conocidas de este lado por el nombre de su región más famosa. ¿Qué tienen en común esas naciones, señores? Que surgieron de grupos que, teniendo problemas religiosos entre sí, que teniendo diferencias, que teniendo conflictos, que teniendo problemas históricos hasta de derramamiento de sangre, los unió un elemento en común. Ese elemento podía ser un enemigo en materia militar, en el caso de las antiguas colonias españolas de Países Bajos o de Flandes, les unió el hecho de tener que enfrentar a la corona española del siglo XV-XVI. En el caso de la Confederación Helvética también le unió a estar rodeado de enemigos poderosos, entre muchos otros aspectos que facilitaron una política en común, y terminaron por esos pactos, por esos acuerdos, surgiendo otros intereses ya en materia no solamente de seguridad, sino económica, y que terminaron, señores, fusionando, insisto, grupos con idiomas, dialectos, creencias religiosas muy distintas en una sola nación. De hecho, a un punto tal, todas las cosas interesantes que tú has señalado y de las cuales tú y yo hablamos ayer. Así es. Pero eso llegó a un punto tal que hoy a mucha gente se sorprende de que el Premio Nobel de la Paz, ¿verdad?, no se entregue en Estocolmo, la capital de Suecia, ni se anuncie allí, sino en Oslo, Noruega, la capital de Noruega. Así es. Sí, pero bueno, ¿y qué es esto? Sucede que Noruega fue vital para evitar una nueva guerra de mayores proporciones con implicaciones imperiales entre Suecia y Noruega. Y entonces ese gesto de paz de Noruega la llevaron a que la Real Academia decidiera que el Premio Nobel de la Paz se le entregara a Noruega. Eso es así, don Álvaro. Y esas ironías de la historia, incluso, para agregar algo más, hacen que cuando veamos la historia de los países que admiramos, de los países de los cuales hemos leído tanto por su historia reciente, señores, la unificación de Italia es con Garibaldi, que llega prácticamente ya después de la mitad del siglo XIX. La unificación de Alemania termina en 1871 de unificarse como el país que hoy conocemos, a partir de una serie de acontecimientos históricos, políticos, que permiten generar esa realidad nacional que hoy conocemos, pero que antes de eso eran una serie de reinos: Sajonia, Bohemia, Prusia, diseminados cada uno con sus intereses cada uno, un sur católico, un norte protestante, unas ciudades libres que deciden luego unificarse bajo unos criterios. Un juicio muy preciso de tu parte, y recordar también que a eso contribuía los estados vaticanos. Por supuesto, los estados vaticanos que no permitían la unidad de Italia. Eso es correcto. Porque Italia no era una república. Así y es. Roma no era capital de nada. Así es. Roma era otra república más, otro estado más, al estilo de Venecia, de Milán, etcétera. Entonces, lo que tú dices, Giuseppe Garibaldi y Aldo Mazzini fueron hombres claves para crear Italia, porque ahí se crea Italia,
y finalmente recordar que Garibaldi y Mazzini eran amigos personales ¿de quién? De Gregorio Luperón. Cuando Luperón hace la gira por Europa, ¿verdad? Que es recibido por la reina de Inglaterra y recibido por los reyes bueno, lo olvidé, es también recibido por los líderes revolucionarios que vieron en él al gran revolucionario caribeño. Y la primera noche que llegó, el líder dominicano durmió en la casa de Giuseppe Garibaldi y 2 días después en la casa de Mazzini. O sea, de los líderes de la unificación de Italia, porque la gente no conoce lo que fue esa gira formidable de él y la forma en que fue recibido y cómo se desempeñaba con ellos por su cultura y porque además dominaba 4 idiomas, el padre de la patria, general Gregorio Luperón. Interesante acotación histórica. Decía un escritor español, creo que era Pío Baroja, que la ignorancia solo se curaba de 2 maneras, y era leyendo o viajando. Parece que el padre de la patria, Luperón, hizo las 2 cosas, como lo hizo Duarte y como lo hicieron otros también en su momento. Miren, ¿por qué citamos estos ejemplos anteriores de realidades nacionales que surgieron a raíz de consensos, insisto, en grupos que antes de eso se mataban porque unos eran protestantes, porque otros eran católicos, porque unos eran monarquistas, porque otros eran republicanos? Señores, porque los ejemplos de éxito que el mundo ha dado, los ejemplos de éxito que hoy están resumidos en proyectos nacionales prósperos, en proyectos nacionales que han tenido una historia extraordinaria y que han protagonizado, a veces bien, a veces mal, grandes momentos de la humanidad, surgen a partir de consensos discutidos, de gente que, preservando aspectos de su propia identidad, que preservando aspectos que les hacen particulares, deciden tener un proyecto nacional en común. La Constitución Española del 78, por ejemplo, bien o mal, surge entre otras cosas y tiene el éxito que tiene, sobre todo en las décadas siguientes, porque además de surgir de la ley a la ley, como decía aquel famoso abogado Torcuato, también era porque reconocía las identidades regionales de esa nación, en el sentido de crear las famosas autonomías o reconocer las nacionalidades históricas, aunque por ahí podrá luego venir una discusión de si eso fue bueno o malo para los separatismos de España. Pero igual, al final, creemos, y es parte de nuestro comentario, y aplicándolo a la República Dominicana. Señora, la República Dominicana tiene la bendición, llámele como usted quiera, la suerte, la coincidencia histórica de ser un país de 48,000 kilómetros cuadrados que no tiene, gracias al Altísimo, en el caso de nosotros los creyentes, los que no podrán darle las gracias a cualquier cosa, de que no tiene divisiones religiosas que hayan provocado derramamiento de sangre a lo interno, con alguna muy pequeña excepcionalidad histórica de algún acontecimiento como el de Palmasola, no lo sé. No hay en la República Dominicana elementos étnicos dentro de los dominicanos, si bien somos un país que tiene como otros problemas de clasismo, que ha tenido situaciones sin dudas que son vergonzosas a veces para un grupo de habitantes, pero no tiene la problemática que otros tuvieron que enfrentar. Nosotros no hemos tenido limpiezas étnicas internas. Nosotros tuvimos ciertamente la grave situación en la Guerra Fría que tuvieron otras naciones, de una guerra sucia por parte del Estado. Tal vez nos faltó una comisión de la verdad, probablemente nos faltó en algún momento histórico haber hecho los juicios, haber hecho los aclarandos, los ajustes de cuenta acorde a la ley, con gente que a lo mejor abusó de esos poderes. Pero fuera de esos casos en específico, nuestra nación ha tenido más paz interna que conflictos internos. Nuestro último gran conflicto interno en los años 60, en abril, gracias a Dios es un conflicto corto, es un conflicto muy limitado geográficamente, aunque significa mucho en la historiografía moderna. No deja de ser un evento que al menos se subsanó dentro del punto de vista de que volvió una normalidad a la vida de los dominicanos poco después, aunque eso tuviera un precio ciertamente alto. ¿Qué quiero decir? Cuando llegamos a la conclusión de que nuestras posturas, nuestras posiciones, nuestras visiones y la posibilidad, caramba, de ponernos de acuerdo en varias de ellas, no tiene por qué costar tanto como costó a fuerza de machete, de ametralladora, de guerra civil, lo que costó en otras naciones que están cerca de nosotros. Señores, Centroamérica vivió guerras civiles hasta los años 80. Está el caso de El Salvador, que tenía una dictadura, Ríos Montt, hasta el 83.
¿Ustedes saben cuándo volvió la democracia a Brasil, ese gigante latinoamericano? Con Tancredo Neves, señores, 1985-86. Uruguay salía de los gobiernos militares en los 80. Argentina, Leonardo Vignone le entregaba el poder a Alfonsín en el 1983. Y así usted ve países que tienen heridas más frescas que las nuestras, que tienen procesos de cicatrización histórica que costaron muchísimo más, al menos en cuanto a número, en cuanto a lo reciente que fueron. Y señores, nosotros, sin todos esos elementos en nuestra historia reciente, qué difícil se hace encontrar puntos de consenso que puedan permitirnos dar un paso adelante, conservando sus particularidades cada grupo, sus visiones, sus intereses históricos y, dirían los marxistas en su dialéctica, sus intereses de clase. Bueno, habrá que encontrar la manera de entendernos, porque la democracia, defectuosa, no es perfecta, no es una utopía colectiva como otros modelos se venden, es el menos defectuoso de todos los sistemas que se han probado. La lucha en Nicaragua de una revolución contra la tiranía de los Somoza, la tiranía que tenía ya casi 40 años, que empezó con el viejo general Anastasio Somoza García y terminó con el hijo general de pacotilla, Anastasio Somoza de Baile. Sí. También la lucha contra la tiranía del general fascista Alfredo Stroessner, ¿verdad? Y otras luchas más por el estilo que tú has señalado con mucha precisión y que son cosas realmente recientes. Y que pienso, don Álvaro, bien podrían, aunque la desgracia ajena no debe ser alegría propia, pero sí puede ayudarnos a medir, señores, que nuestros puntos de partida son más cercanos que los de otras naciones, que teniendo, insisto, esas desgracias en su ayer, pueden hoy mostrarnos cómo han logrado avances en términos constitucionales, han logrado acuerdos importantes, han logrado de alguna manera dar un salto muy importante en muchísimos aspectos, en muchos aspectos. De manera que nos gustaría, al momento de pensar en lo que actualmente se está intentando, que pienso es más una forma de darle legitimidad al inicio de las reformas, más que legalidad, porque muchos han dicho, bueno, el partido de gobierno cuenta con las mayorías suficientes para lograr tal o cual cosa. Sí, es cierto, pero no es lo mismo legalidad que legitimidad, no es lo mismo. Y hay que aprovechar la buena fe que pudiera intuirse tiene el gobernante de hoy para intentar encontrar esa legitimidad a través de consensos en reformas que deberán ser disfrutadas, si son exitosas. ¿Adivinen por quiénes? Por las próximas generaciones, no por los votantes de las próximas elecciones, que es lo que diferencia al presidente de un estadista, y es lo que hoy quisiéramos nosotros ver allí sentados, estadistas, o por lo menos personas con visión de Estado. Llévatelo, Cundo.